La crisis de violencia desatada en Ecuador hace unas semanas hizo que el presidente Daniel Noboa declarara que en el país hay un conflicto armado interno, una decisión que se toma por primera vez en Ecuador y que aumenta la incógnita respecto de los riesgos de que se cometan violaciones a los derechos humanos. Vamos a profundizar en este tema con nuestro primer invitado del día y para eso nos acompaña Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Juan, es un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en Directo América de France 24. Francisco, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Juan. Ahí estamos con tu conexión de nuevo. Quiero comenzar preguntándote cuál es la principal preocupación que queda luego de que Noboa dijera que el país estaba ante un conflicto armado interno. Mira, la situación en Ecuador es dramática en cuanto a la violencia de las bandas criminales, las masacres, los asesinatos de operadores de justicia, como ocurrió con el fiscal Suárez, los hechos de homicidios, de extorsión que están llevando a niveles sin precedentes. Pero declarar un conflicto armado interno es una decisión riesgosa que siempre debe estar basada en los hechos y en el derecho internacional. Y lamentablemente aquí estamos viendo un elemento de improvisación que abre las puertas al uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Con el alcance del poder militar tras el decreto del estado de excepción, ¿cómo pueden regularse los límites del actuar de las fuerzas en un país en crisis como Ecuador? Tú justamente hablabas también del actuar de las fuerzas militares. Mira, ese es precisamente el gran problema hoy en Ecuador, porque tenemos un decreto donde el presidente pide neutralizar a los miembros de las organizaciones criminales, lo cual sugiere que se está dando una orden de utilizar la fuerza letal de forma excesiva en contra de cualquiera que pueda ser señalado de pertenecer a estos grupos criminales en el país. Y además hay un comunicado de prensa de la Asamblea donde ofrece amnistías e indultos a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que estén involucrados en investigaciones penales. Es decir, que aquí lamentablemente se está dando carta blanca a las fuerzas de seguridad para cometer todo tipo de atropellos. Creo que es una decisión muy riesgosa que abre la puerta a abusos en contra de la población civil, de la ciudadanía ecuatoriana y que no es consistente con lo que necesita Ecuador en este momento. Ecuador necesita profesionalizar sus fuerzas de seguridad, tener una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos para proteger a la población y lamentablemente estamos viendo algo bastante distinto hoy en el Ecuador. ¿Te parece que, en tu opinión, que el actuar del presidente respecto de las Fuerzas Armadas debió haber sido distinto? ¿Qué se podría haber hecho diferente para salvaguardar los derechos humanos? Mira, es muy riesgoso lo que se está haciendo. Creo que había que buscar respuestas distintas. Por ejemplo, estuve en noviembre en el Ecuador, conversé con la fiscal general Diana Salazar y creo que es fundamental hacer más esfuerzos para proteger a los fiscales. Lamentablemente el fiscal Suárez no es el primero asesinado en el Ecuador, ni es el primero asesinado en Guayaquil. Y hay que hacer mucho más, Francisco, para enfrentar las condiciones que permiten que estas organizaciones criminales operen en el país. El lavado de dinero es un fenómeno que en el Ecuador ha permitido que estas organizaciones puedan operar con total impunidad. La corrupción de funcionarios de justicia. Hay que fortalecer los mecanismos de judicialización. Para enfrentar el crimen organizado hacen falta fiscales, no hacen falta militares, soldados. Esa es la respuesta que necesita Ecuador para proteger hoy a su ciudadanía. Claro, probablemente son soluciones que se debieron haber previsto antes de que ocurriera todo esto, entonces según lo que mencionas. Así es, yo creo que Ecuador lleva varios años sin responder a tiempo a las alertas claras que hemos denunciado todos sobre el aumento de la violencia, las masacres en las cárceles, cómo la tasa de homicidios se ha triplicado en los últimos años, la extorsión que ha crecido en los barrios populares del país. Todas las alertas estaban allí y las autoridades lamentablemente no han tomado las medidas necesarias y por eso hemos llegado a este punto. Creo que no hay que perder más tiempo, hay que fortalecer la judicialización, hay que proteger a los fiscales y a los jueces para que puedan hacer su trabajo para investigar a estas bandas criminales, pero también, insisto, el lavado de dinero, la corrupción, las economías ilícitas que permitan que estos grupos puedan prosperar hoy en día en el Ecuador y atemorizar a todos los ecuatorianos. Juan, ¿qué poderes tienen ahora los militares que antes no tenían? Bueno, en este decreto del presidente Noboa se les pide neutralizar a los grupos criminales y se cita el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene como objetivo acabar con un enemigo en la guerra. En cambio, el derecho internacional de los derechos humanos, que es el que rige en todo momento, pero especialmente en tiempos de paz, tiene el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas, proteger el derecho a la vida, la integridad física de las personas. Entonces aquí estamos cambiando el foco y eso
abre la puerta a que se utilice la fuerza letal de forma abusiva. E insisto, esto combinado con esta oferta de indultos y amnistías que hace la Asamblea es prácticamente un cheque en blanco para las fuerzas de seguridad en el Ecuador. ¿Cuáles podrían ser las implicancias de hablar de grupos armados en lugar de bandas en relación a todo lo que hemos conversado hasta ahora? Mira, lo que ha hecho el presidente Noboa en su decreto son dos decisiones. Por un lado, determinar que estas 22 bandas que él nombra son organizaciones terroristas. Y por otro lado, decir que hay un conflicto armado contra esas 22 bandas. La determinación de organizaciones terroristas abre la puerta a procesos penales abusivos, a utilizar la figura del terrorismo, imponer penas desproporcionadas y, como ha ocurrido en algunos países, a saltearse requisitos básicos de debido proceso en la judicialización de estas personas o de otras personas que sean acusadas de pertenecer a estas bandas. Y la determinación de que aquí habría un conflicto armado interno, que no está bien explicada en el decreto, realmente la justificación es bastante pobre desde el punto de vista jurídico, lo que facilita es el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, la combinación de estas dos decisiones lo que hace es abrir la puerta a posibles violaciones de derechos humanos. Insisto, aquí hay que proteger a la ciudadanía frente al crimen organizado que impera en el país, pero no podemos estar abriendo la puerta a cometer violaciones de derechos humanos en contra de los ecuatorianos. Tú lo decías recientemente, haber nombrado la situación que está ocurriendo ahora como conflicto armado interno de manera jurídica ha sido bien confuso. ¿De qué forma tú crees que la población en Ecuador está entendiéndolo o no entendiendo lo que está ocurriendo? ¿Qué tanta desinformación hay? Mira, creo que hay bastante desinformación. Nosotros tenemos miembros de nuestro personal que viven en Ecuador y la gente habla de que estamos en una guerra. Ha habido momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucha preocupación. Yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, hay que hacer un llamado a la responsabilidad de ofrecerle a la ciudadanía herramientas que efectivamente garanticen su seguridad, que garanticen su protección. Este decreto me parece que desde un punto de vista político puede funcionarle en el corto plazo al presidente, pero dudo mucho que logre resolver la situación de crimen organizado que impera en el país. E insisto, abre la puerta a todo tipo de violaciones de derechos humanos. Lamentablemente es un decreto que jurídicamente está muy mal explicado, que no recoge los elementos del derecho internacional, que cita de forma bastante arbitraria algunas fuentes, yo diría de forma equivocada y con varios errores, y que genera más bien un impacto en la impresión, en la opinión pública sin dar una respuesta efectiva para la triste situación de derechos humanos que viven los ecuatorianos.